Oggi porto sul canale un video che mi hanno chiesto un paio di volte e che non vedevo l'ora di farlo. Probabilmente, se non parli italiano, a questo punto ti stai chiedendo se questo video è per te. Beh, fidati di me perché oltre a dare alcuni consigli che possono essere anche utili per leggere in qualsiasi altra lingua straniera, oggi parleremo di libri come al solito. Quindi ti invito a rimanere nei paraggi. Benvenuti a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos a un vídeo que me hacía especial ilusión traer al canal. Como ya digo en la introducción, es un vídeo que me han pedido en repetidas ocasiones a lo largo de estos últimos 2 años. Siempre había alguien que me decía que por qué no traía pues un vídeo con recomendaciones, con consejos, con alguna sugerencia para leer en italiano, ¿no? Para iniciarse en la lectura en italiano. Y la verdad es que es una idea que me encantó desde el primer momento, que siempre he tenido un poco rondándome la cabeza, pero al mismo tiempo me daba un poco de reparo porque parecía que no era para todo el público, ¿no? Que era un tema muy específico. Pero bueno, después de darle una vuelta y de preparar el vídeo de hoy, yo creo que sí que puede tener un interés más general, porque algunos de los consejos que yo aplico a la lectura de libros en italiano creo que pueden servir para leer inglés, francés u otras lenguas. Y además aquí van a aparecer títulos, van a aparecer libros que quizá os puedan interesar, os puedan llamar la atención. La mayoría de ellos, la gran mayoría, están traducidos al castellano, con lo cual no deja de ser un vídeo más en el que se recomiendan libros y se dan algunos consejos de lectura. Así que bueno, yo os animo a que os quedéis y que participéis del vídeo como con cualquier otro. He dividido el vídeo en 3 secciones. La primera van a ser 5 consejos para empezar a leer en italiano. Son 5 consejos personales míos que yo mismo he aplicado durante mi proceso como aprendiente de italiano y como lector de libros en italiano. Creo que pueden ser útiles para un público general, por eso me atrevo a lanzarlos. La segunda sección van a ser algunas sugerencias de libros por niveles, libros que yo he leído y que por tanto puedo dar fe de que se adaptan a los distintos niveles y que no ofrecen una grandísima dificultad. Y en la última sección os voy a hablar de los 2 libros que yo tengo pensado leer, si puede ser este año o por lo menos en un futuro cercano, y que bueno, pues me apetecía también traer al vídeo porque podía servir de nuevo como inspiración o como sugerencia para lectura. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. El primer consejo es que si podéis, os olvidéis de las lecturas graduadas. La principal ventaja que tenemos los aprendientes de italiano, que tenemos el español como lengua materna o que hablamos español, es que sobre todo en las destrezas de comprensión partimos de un nivel, de un puesto muy privilegiado respecto a otros idiomas, especialmente lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Por eso esta ventaja hay que aprovecharla e intentar saltarnos ese paso previo por el que normalmente atraviesa cualquier estudiante de idiomas, de empezar con libros nivelados y en la medida de lo posible lanzarnos con literatura real tan pronto como sea posible. Únicamente aconsejo empezar con estas lecturas niveladas cuando realmente se parte de un nivel 0 y siempre apostando por libros que sean de niveles superiores. Es decir, aunque la persona esté empezando un nivel A1 de italiano, yo recomiendo que directamente se vaya a por lecturas graduadas de B1 y B2. Eso mínimo. El consejo número 2 es que leáis autores italianos. Puede parecer una obviedad, pero yo me he encontrado con mucha gente que quería leer en italiano, quería practicar el italiano y a lo mejor optaba por leer, pues yo que sé, a Jane Austen en italiano o a Julio Verne en italiano. A ver, esta es una decisión personal, por supuesto que no hay nada malo en hacer eso y que el texto que os vais a encontrar traducido al italiano va a ser perfecto y probablemente vais a aprender con él. Pero yo soy de la opinión de que sobre todo cuando estás aprendiendo una lengua, el tipo de autenticidad que te puede aportar un autor nativo no te la aporta ninguna traducción, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos de sociolingüística y de pragmática. Ninguna traducción se va a poder ceñir tanto al original como para ofrecerte esos mismos inputs que sí que te ofrece un autor nativo. Estoy pensando en expresiones, jergas, refranes, variedades lingüísticas. Todo esto normalmente en una traducción, a no ser que sea realmente brillante, pues se puede perder. Todo esto creo que puede ser muy útil para que podáis elevar vuestro discurso, que realmente aprendáis
una manera de hablar más cercana al hablante nativo y sobre todo creo que os va a acercar mucho a lo que es la cultura, el país, la lengua y las personas, porque realmente no hay ningún intermediario de por medio, estás leyendo tal cual escribe o tal cual habla un italiano. Mi consejo número 3 es que experimentéis con distintos formatos como puedan ser el ebook o el audiolibro. Creo que la mayoría de ebooks hoy en día tienen esta posibilidad de estar conectados por wifi a la red, con lo cual es muy fácil que ante una palabra que no conozcas puedas pinchar en ella y automáticamente te lleve o a un diccionario o a una enciclopedia en el caso de que sea pues un término, un nombre propio o algo así. Esto es comodísimo, te ahorra muchísimo tiempo de tener que parar la lectura, coger el móvil, buscar, etc. Otra experiencia muy gratificante es utilizar un audiolibro, porque aparte de que vas a hacer oído y de que vas a mejorar en la destreza de comprensión oral, también te va a permitir escuchar a distintas personas hablando italiano. Muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma solo tenemos la referencia de nuestro profesor o de nuestra profesora, ¿no? Es como nuestra vía de entrada de todo el italiano que nos llega en este caso. Puede pasar lo mismo con el inglés o con el chino. Pues está bien también escuchar otras voces, escuchar otros acentos, escuchar otras personas, porque eso pues bueno, viene muy bien para hacer oído, así que incluso si no eres una persona que normalmente recurra al audiolibro, yo creo que para libros en otros idiomas puede ser una experiencia muy útil. Mi consejo número 4 es que evites los clásicos. Este es un consejo que en general yo daría a casi cualquier persona que esté aprendiendo un idioma. Normalmente los clásicos, sobre todo si estamos hablando pues de siglo XIX, siglo XVIII, utilizan un lenguaje que ya de por sí es muy elevado, y a veces eso pues dificulta la lectura cuando estás leyendo en otros idiomas. Pero es que en el caso del italiano esto es aún más flagrante, porque el italiano moderno, el italiano estándar que hoy en día conocemos, es un constructo bastante reciente. Normalmente se sitúa su nacimiento con la llegada de la televisión en los años 50. Fue la RAI la que de alguna manera estandarizó el italiano que se habla ahora en Italia. Con lo cual estamos hablando de que hace 100 años la gente no hablaba para nada como se habla hoy en día. Y esto principalmente tiene dos motivos. El primero es que Italia no existió como estado independiente hasta mediados del siglo XIX. Antes de eso, en el territorio que hoy es Italia, lo que existían era un conjunto de estados totalmente diferentes que muchas veces estaban gobernados por potencias extranjeras. En cada uno de estos estados se hablaban distintas versiones del italiano, distintos dialectos, a veces muy influenciados por esos idiomas extranjeros de los ocupantes, y sobre todo había poco intercambio demográfico entre unos estados y otros. Y aparte, Italia, al igual que le ha pasado a otros estados como por ejemplo España, tuvo una tasa de analfabetismo muy alta hasta pues bien entrado el siglo XX. Con lo cual todo esto hace que realmente el italiano estándar moderno no lo vayas a encontrar nunca en una novela clásica. Y el consejo número 5, que está un poquito relacionado, es huye de los dialectos. Precisamente por esta historia lingüística que tiene Italia, que es tan particular, hoy en día sigue habiendo muchísimos dialectos distintos que se hablan en las distintas regiones de Italia. Y estas personas no solo utilizan estos dialectos como lingua franca durante su día a día, con su familia, en el trabajo, etc., sino que además los autores normalmente tienen tendencia a reivindicar de alguna manera esos dialectos y utilizarlos en sus escritos. Claro, a mí esto me parece genial desde un punto de vista lingüístico, me parece una riqueza alucinante, pero cuando estás aprendiendo italiano esto te lo puede poner un poco difícil. Yo he estado con alguien que me estaba hablando en dialecto toscano y de verdad que no entendía ni una palabra, y además esa persona no se daba cuenta de que me estaba hablando en toscano. Era como, por favor, puedes volver a cambiar a italiano si quieres que te conteste, porque es que es imposible. Realmente son muy diferentes y es muy complicado entenderlos. Y esto me lleva a hacer una puntualización que puede sonar un poquito drástica, pero que me parece que es necesaria. Por lo menos ser consciente de ello. El italiano que se enseña a los aprendientes extranjeros casi siempre es la variedad del norte. Es el italiano que se habla de Roma para arriba. Entre la variedad del norte y la variedad del sur hay bastantes diferencias, sobre todo a nivel léxico, una barbaridad. Pero una de las grandísimas diferencias que hay también afecta al uso de los tiempos verbales del pasado. Mientras en el norte de Italia utilizan para todo el passato próximo, que sería para nosotros como el pretérito perfecto, en el sur sí que se hace la diferencia y se utiliza el passato remoto,
que sería como nuestro indefinido o nuestro pretérito perfecto simple. El passato remoto es algo que no se aprende hasta finales del nivel B2 o hasta principios del nivel C1. Entonces, yo no te diría que evites a los autores del sur, por supuesto que no, pero sí que tengas cuidado con eso. Es una dificultad extra, porque es algo que no te han enseñado y que te vas a encontrar en los textos. Simplemente tenlo en cuenta. Bien, y después de estos consejos os voy a dar algunas sugerencias de libros que se pueden adaptar pues a los distintos niveles, para que si estás en uno de esos niveles y te apetece leer algo, pues tengas por lo menos una opción que esté testada y que no te vaya a suponer una grandísima dificultad. Vamos a pasar ahora a lo que sería un intermedio bajo, a un nivel B1. Mi primera recomendación es Luisito, una historia de amore, de Susana Tamaro. Este libro, dentro de los que os voy a recomendar hoy, es uno de los que más me gustaron personalmente, así que además de ser una lectura sencilla, es una lectura muy agradable. En él vamos a encontrarnos con una antigua maestra que está recién jubilada, está llevando muy mal el hecho de haberse jubilado y de no sentirse ya útil, y en una noche en la que está sacando la basura se va a encontrar entre las bolsas de basura un papagayo abandonado al que va a llamar Luisito, va a adoptar y se va a convertir pues en el motor de su vida. Esta historia es muy tierna, es un libro muy agradable de leer. Si os gustan las historias protagonizadas por personas mayores, aquí os vais a encontrar con una abuelita adorable, y además parte de lo que se cuenta en el libro está basado en hechos reales, en una noticia que la autora leyó en el periódico y que le inspiró para escribir la novela. Mi segunda recomendación sería Io e te, de Niccolo Amaniti. Esta es una de esas novelas que tiene una mirada muy incisiva a la adolescencia, a los riesgos que conlleva y a las problemáticas, y fue adaptada al cine por Bertolucci. En ella vamos a conocer a un estudiante que tiene muchos problemas para integrarse socialmente, es una persona muy aislada, muy solitaria, y bueno, pues a través de un engaño que pone en marcha, él planea un fin de semana de total desconexión donde no va a tener que hablar absolutamente con nadie. Para él es como la idea del paraíso. Pero sus planes se van a ver truncados cuando, bueno, pues por distintas razones, coincida en ese fin de semana con su hermanastra, que es una chica que le saca unos 10 años, que es todo lo contrario a él, es una persona pues muy vivida, con muchas relaciones sociales, que sale mucho, que tiene pues mucha fiesta, etc. Y con la que además no se lleva del todo bien. La verdad es que esta es una novela que a mí también me gustó bastante, tiene una premisa muy original, y además pone sobre la mesa muchas de esas problemáticas que bueno, rodean a la juventud, a la adolescencia, y bueno, pues se muestra también un poco los riesgos, ¿no?, que esas malas decisiones pueden llevar. Pasamos ahora a un nivel intermedio alto, lo que sería un B2, y aquí mi primera recomendación es Seta, de Alessandro Barico. Esta es otra de las novelas que realmente recomiendo porque me ha encantado, más allá de su utilidad para aprender italiano, es una novela deliciosa. En esta historia nos vamos a encontrar con un comerciante francés que en el siglo XIX se dedica a viajar a Japón para, entre otras cosas, importar gusanos de seda, que son un poco pues el motor y la base de la industria textil que existe en su pueblo en Francia. Y bueno, pues a través de todos esos viajes que él hace de Francia a Japón, de alguna manera va a descubrir un nuevo mundo, una nueva realidad, y bueno, es, no sé, como que se va a quedar un poco perdido, ¿no?, entre su Francia de origen y el Japón que le va a cautivar absolutamente. La siguiente novela de la que os voy a hablar es C'è un ragazzo in Danimarca, de Dario Fo. Dario Fo es un premio Nobel italiano, sobre todo famoso, conocido como dramaturgo, pero es verdad que en su obra tiene tres únicas novelas, y esta es una de ellas. El libro nos va a situar en el siglo XVIII, en Dinamarca, durante el reinado de Cristian VII, que era un hombre que sufría de esquizofrenia, de ahí el título, ¿no? En esa época pues no estaba bien diagnosticado y directamente pasaba como rey loco. Este libro se centra en el triángulo amoroso que se crea entre el rey, su mujer la reina y el médico del rey, que también es el primer ministro. Es un hombre, un valido que acumula muchísimo poder, y era un hombre tan brillante que gracias a él Dinamarca entró en la Ilustración. El libro es una biografía que a nivel histórico quizás se queda un poquito light,
pero a nivel de entretenimiento está muy bien. Y mi última recomendación dentro de esta categoría sería Cari Mostri de Stefano Beni. Stefano Beni es un autor boloñese muy conocido, sobre todo famoso por su sátira, su crítica social y el humor con el que impregna todas sus obras. En este caso los centra en el tema de los monstruos, de lo oscuro, del mal, de la muerte. Es un poco como llevar la típica lectura de Halloween un poco pues a la esfera de pues eso, de la parodia, de la sátira, del humor. Y por último vamos con un nivel avanzado, con lo que sería un nivel de C1 en adelante. El primero sería La solitudine dei numeri primi de Paolo Giordano. En esta historia nos vamos a encontrar con dos jóvenes inadaptados. Ya podéis ver que esta es una temática que se repite muchísimo en la literatura contemporánea italiana. Pero bueno, en este caso lo más curioso de este es que la personalidad de los dos protagonistas es muy radical, son personas realmente muy aisladas, no consiguen empatizar con nadie y además los dos arrastran una tragedia personal que de alguna manera pues les condicionan todas sus relaciones. Van a reconocer en el otro algo así como un alma gemela, pero les vamos a acompañar a lo largo de varias décadas y vamos a ver cómo sus caminos se van siempre cruzando pero separando, cruzando y separando. Y bueno, es una novela que te deja un sabor un poco triste porque es verdad que, bueno, lo que te cuenta no es muy halagüeño, pero a mí me gustó mucho sobre todo la personalidad de esos dos protagonistas, creo que está muy lograda. Y es un libro que yo desde luego sí que recomiendo. Y por último, porque no quería cerrar esta recomendación de libros italianos sin este título tan importante dentro de mi bagaje lector, os he querido también incluir Il nome della rosa de Umberto Eco. Es uno de los libros más chulos que he leído, es un libro que sobre todo al principio es un poco difícil de leer, tiene mucho de filosofía, mucho de religión y mucho de historia medieval, pero una vez que superas esa primera parte, el resto es muy disfrutable, es una típica novela policíaca, lo que pasa que con el aliciente de que está ambientada en el siglo XIV y en una abadía en el norte de Italia. Y nada, vamos ya con la última parte en la que simplemente os voy a presentar los dos libros que tengo un poco en mente leer próximamente, libros en italiano. El primero de ellos es Il gatto pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Esta es una de las novelas italianas más importantes del siglo XX, es una novela histórica, está ambientada en Sicilia, donde vamos a conocer a un noble que va a tener que vérselas con todos los cambios que va a traer la reunificación de Italia. Y la verdad es que no tengo mucho conocimiento de la novela en sí, pero sí que es verdad que recuerdo haber visto una adaptación al cine hace mucho tiempo y a mí esa adaptación me gustó mucho. Y por eso pues la verdad es que tengo ganas de leerlo y además, bueno, al ser un libro pues tan relevante dentro de la literatura italiana, la verdad es que me llama la atención. Este será uno de los que caigan próximamente. Y el otro es de un autor que ya ha aparecido en este vídeo, que es Alessandro Barico, y en este caso es Oceano Mare. Muchas personas de mi entorno ya lo han leído y me lo han recomendado. Además yo desde que leí Seta hace ya pues 40 años, algo menos, ya tenía ganas de volver a leer algo de Barico porque me gustó muchísimo. Lo que sí os puedo decir es que este libro me tiene muy desconcertado. He intentado acercarme un poco a la sinopsis para tener algo que contaros en este vídeo, pero la verdad es que no tengo muy claro de qué va. Y bueno, este realmente es el pendiente que llevo arrastrando desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que me apetece mucho leerlo. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado interesante. Incluso si no aprendéis italiano, pues espero que haya habido algo que os haya llamado la atención. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber si me podéis hacer alguna recomendación de literatura italiana que os haya gustado mucho. Por supuesto, da igual si lo habéis leído en castellano o en italiano, aquí lo que importa es pues un buen libro, un libro que os haya gustado, un libro italiano que me podáis recomendar y yo estaré pues encantado de poder tomar nota de vuestras recomendaciones. Si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.